Hola muchachos, ¿cómo están? Los saluda Juan Carlos Morales y el día de hoy vamos a explicar algunos puntos importantes sobre el tipo de cambio. Vamos a explicar, por ejemplo, cómo es que varía o por qué es que varió cuando se generó la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y cómo es que se restablece o se estabiliza justamente cuando el señor Sagasti es condecorado como el nuevo presidente de la República. Vamos a explicar también adicionalmente a ello algunas pautas de cómo es que nace, cómo es que se va a colocar o cómo es que se colocaba el famoso tipo de cambio y qué es lo que genera sus perturbaciones. Así que quédate en el video. Primero hay que tener en cuenta que cualquier perturbación que se genere dentro de un país, ya sea un terremoto, un maremoto, un huaico, una vacancia o de repente cualquier otra perturbación ajena como el coronavirus o una guerra civil, siempre va a afectar la parte económica. Y una de las variables que se ven principalmente afectadas tras una perturbación es siempre el tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque el tipo de cambio, en el caso peruano, está determinado en función al mercado. Es decir, hay que tener en cuenta de que el tipo de cambio puede ponerlo o colocarlo el Banco Central si es que el tipo de cambio o el sistema de flotación es fijo, o el mercado si el sistema de flotación es flexible o libre también llamado, ¿verdad? Entonces, si el sistema de flotación es fijo, quiere decir que el tipo de cambio ya está determinado, ya está fijado. Es decir, puedo saber cuánto vale el dólar hoy, puedo saber cuánto valdrá el dólar mañana, pasado y así. En cambio, si el tipo de cambio lo determina el mercado, obviamente no sé cuánto será o cuánto cerrará el tipo de cambio hoy en la noche. Entonces, como el mercado determina justamente el valor del dólar, es decir, la oferta y la demanda de dólares, entonces estos se ven afectados frente a perturbaciones ajenas. Entonces, cada que haya un problema, obviamente el mercado se va a afectar y obviamente el tipo de cambio tenderá a variar. Ahora, este sistema de tipo de cambio libre puede ser denominado limpio como puede ser denominado sucio. Es decir, si solamente el mercado determina el valor del dólar, entonces decimos que ese sistema de flotación libre limpio. Sin embargo, si el mercado determina el valor del dólar, pero cuando la cosa va mal o se escapa de las manos, necesita la intervención del Banco Central, entonces decimos que este sistema de tipo de cambio es denominado libre pero sucio, como en el caso peruano. Entonces, el BCR interviene comprando o vendiendo dólares según convenga. Para poder entender esto, en principio tenemos que recordar nuestro tema de la teoría de la oferta y la demanda. Es decir, recuerda que un mercado en equilibrio se va a generar cuando la demanda intercepta la oferta. Este famoso punto llamado punto de equilibrio es lo que me da como resultado el precio y las cantidades de equilibrio, ¿verdad? Ahora, esa teoría de la oferta y la demanda puede también introducirse al mercado laboral como al mercado de divisas. El razonamiento es el mismo. Entonces, recordarás que si hay un precio por encima del precio de equilibrio, le llamábamos a esto sobreproducción. Entonces, como está por encima del precio de equilibrio, le llamas sobreproducción. Ahora, también podías llamarle exceso de oferta o, si gustases de una forma más simplista, abundancia de bienes. En cambio, cuando existía un precio por debajo del precio de equilibrio, a esto lo llamábamos subproducción o exceso de demanda o escasez de bienes. Lo que te quiero decir es que justamente cuando nos encontrábamos en una situación de escasez, lo primordial o lo único que podría generarse es que este precio debajo del equilibrio vuelva nuevamente al equilibrio. Para ello debería aumentar los precios. Y así también ocurre por el lado contrario cuando existe un exceso de oferta. Obviamente, cuando un precio está por encima del equilibrio, lo recomendable es bajar el precio nuevamente al equilibrio. Entonces, el resumen de todo esto reside en lo siguiente. Cuando hay una situación de abundancia, todo baja. Y cuando hay una situación de escasez, todo sube. Y cuando digo todo, me refiero a suben los precios, suben los salarios y sube el tipo de cambio. Por ejemplo, en el Perú, una de las carreras mejor pagadas es la medicina. La pregunta es, ¿por qué la medicina es la carrera mejor pagada en el Perú? ¿Porque existe abundancia de médicos? No, es justamente porque existe una escasez de médicos, además obviamente de una productividad adicional a su trabajo. Entonces, cuando hay escasez de algo, todo sube. Yo te pregunto algo, si yo te digo que vayas a invertir actualmente a Venezuela o Argentina, ¿lo harías sí o no?
Claro, tu respuesta es obviamente que no. ¿Por qué? Porque tanto esos países están teniendo algunos problemillas en cuanto a los precios, sobre todo Venezuela, que tiene actualmente una hiperinflación. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual tú no invertirías dentro de esos países? Por una simple y sencilla razón, porque el riesgo es bastante alto. Entonces, es el riesgo lo que te imposibilita, lo que te desincentiva a querer invertir justamente en estos países. ¿Qué pasaría si tú te encontraras justamente en Colombia y en Colombia ocurre algo parecido? Lo que tú harías si estuvieras invirtiendo en Colombia es, obviamente, te irías rápidamente. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando hay una perturbación en el caso peruano, todos los inversionistas extranjeros e inversionistas peruanos que se encuentran justamente en la bolsa van a retirar su inversión e irse del país, justamente porque hay una perturbación y el riesgo es bastante alto. Posiblemente pueden perder mucho dinero. Entonces se van a ir del país. Pero recuerda algo, recuerda que estos inversionistas llegaron al país no con soles, porque recuerda que el sol no es una divisa, es decir, no es una moneda de aceptación mundial. Entonces esos señores han venido con dólares, y así como con dólares vinieron, con dólares se van a ir, lo que provoca ¿qué cosa? Que en la economía peruana exista ahora menos cantidad de dólares que lo que había anteriormente. Entonces nos estamos enfocando o nos estamos justamente ubicando en una situación, digamos, de escasez de dólares, obviamente en comparación a meses anteriores o días anteriores. Entonces, cuando muchos inversionistas se van, lo que nosotros le denominamos fuga de capitales o fuga de dólares o fuga de inversionistas, provoca justamente que en la economía existan menos dólares, lo que como consecuencia generaría que el tipo de cambio se eleve. Y esto obviamente fue lo que sucedió tras la vacancia al expresidente Martín Vizcarra. Justamente cuando se dio la vacancia, a alturas de la tarde, el tipo de cambio se fue al cielo, porque muchos inversionistas dejaron el país producto de la gran incertidumbre que se generaba en ese entonces en el Perú. Entonces ya lo sabes, el tipo de cambio se elevó producto de la gran fuga de capitales que provocó justamente la vacancia, y se estabilizó también gracias a la designación del señor Sagasti como presidente de la República, generando nuevamente que el riesgo país se reduzca. Y a eso hay que sumarle también el intervencionismo por parte del BCR a partir de la compra y a partir de la venta de dólares. Es decir, cuando el tipo de cambio es alto, a ti te conviene justamente cambiar los dólares, es decir, venderlos, porque vas a recibir más soles. Cuando el tipo de cambio es bajo, a ti te conviene comprar dólares, porque obviamente están baratos, y obviamente los venderás cuando el tipo de cambio sea bastante alto. Eso mismo que hace cualquier cambista o cualquier persona, lo hace el Banco Central de Reserva del Perú. Si el tipo de cambio está demasiado elevado, producto de la escasez de dólares en la economía, lo que hace el BCR es inyectar dólares, es decir, vender dólares de sus reservas internacionales. En cambio, si el tipo de cambio es bajo, producto de la abundancia de dólares, lo que hará el BCR es obviamente sacar algunos dólares del mercado, lo que significa comprar dólares y aumentando sus reservas internacionales. Y así es, muchachos. Entonces, espero te haya gustado este pequeño video interactivo. Ya sabes, no olvides darle like a nuestra página de Ecomanía y nos estamos viendo en otro video. Un abrazo. Chao.